Lo llamamos al doctor Enrique Zuleta Puceiro, como siempre, un amigo de la casa que además es encuestador titular de Opinión Pública, Servicios y Mercados. Enrique Zuleta Puceiro, ¿cómo le va? Buen día. Encantado de escucharlos, ¿cómo están? Igualmente, igualmente. Bueno, Bueno, ¿qué análisis, especialmente a través de los números, tiene de lo que es esta etapa de la campaña previo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? bien, los números son en este momento ya más confiables para todas las encuestas, son muy parecidas, si bien, como siempre, hay un tópico de hablar de guerra de encuestas, no lo hay una gran convergencia, sobre todo si las encuestas son nacionales, están hechas con CATI o domiciliarias, es igual, y si se han hecho después del fin de semana largo pasado. Pasa que se mezclan muchas veces números de anteriores, posteriores y otros que vienen con otras tecnologías o formas de indagar. Todas son válidas para distintas cosas, pero para comparar, es verdad de comparar con las cosas que son más o menos parecidas. Hay cerca de 10 encuestas que están hablando en este momento, en esta fase final, de una fuerte paridad. Las PASO, que es el Frente de Todos, 41,1% Fernández y Fernández, y Juntos por el Cambio 37,1%, lo cual implica un recorte de los 7 puntos que venía llevando en el mes de junio de ventaja del peronismo. El consenso federal se mantiene, un 9,8%, lo cual proyectado puede ser un 11%, es un voto parecido al que tuvo el voto de Massa en las elecciones del 2015. La izquierda está sacando un 4% y espera aproximadamente lo mismo. Es un 3,3 a proyectar, ¿no es cierto? Entonces eso es las PASO, que han dejado de ser una especie de ejercicio de encuesta, son realmente elecciones, teniendo en cuenta que el día de las PASO se vota en la provincia de Buenos Aires, que es el gran distrito, y ahí no se elige el gobernador ese día, pero el triunfo de uno u otro en las PASO condiciona mucho una elección que no va a tener primera y segunda vuelta después en octubre. ¿Me explico? Entonces, esto ha determinado que la campaña haya vuelto a provincializarse y que los candidatos están haciendo esfuerzos muy grandes precisamente en los lugares de voto blando, que son dos grandes provincias, grandes por la diversidad, la complejidad y la cantidad de voto independiente, que son Córdoba y Santa Fe en ese orden. Allí van a dedicar las próximas semanas esfuerzos muy fuertes, tanto Fernández como el gobierno nacional. En la hipótesis de octubre, que ocurriría en octubre, es más o menos lo mismo, porque hablamos de un 41-1 nuevamente, el frente no se mueve, y sí mejora Juntos para el Cambio, que llega a 39, son 2 puntos de diferencia. Allí le saca Juntos para el Cambio votos al consenso federal de La Baña, y no le toca el voto ni a Esper ni al FIT, que siguen siendo un 6 o 7 a proyectar un 8% de votos terceros, que si se llega a sumar un buen voto de La Baña, fuerzan una segunda vuelta. Si eso no ocurre, alguien va a ganar en primera vuelta. Hoy por hoy es muy pareja la cuestión, con ventajas para el Frente de Todos, pero ventajas que son excesivas si se tiene en cuenta cómo se mueve el resto del país, porque hay 20 indicadores que ustedes tienen seguramente, que les hemos enviado, donde la gente tiene hoy una situación mucho menos crispada, mucho menos polarizada. Entonces eso le hace que les cueste a las dos grandes fuerzas políticas seguir polarizando, de algún modo extorsionando a la población y llevándola a los extremos, porque la gente no está en los extremos en ningún indicador, ni siquiera en los indicadores económicos, no porque el gobierno dé garantías de estar controlando la economía, porque es muy alto el porcentaje de la gente que cree que no controla la economía, pero sí porque advierte que los problemas argentinos no son terminales, que basta que el gobierno se aboque a ellos y profundice, intervenga y se haga cargo para que estos temas puedan estar bajo control. No quiere decir que los controle, pero se pueden controlar. Y por supuesto ha perdido mucha gente el miedo al cambio o a la transición, y eso es un rasgo bastante positivo que ya lo habíamos visto en el 2015. No quiere decir que no haya mercados especulativos muy sensibles, y sobre todo los mercados que están invertidos en pesos, mercados especulativos. Lógicamente, si el dólar está quieto por intervención del Banco Central y
si la inflación está apenas contenida por la parálisis del dólar, es natural que una liberalización o sinceramiento del dólar se produzca. Si todos los economistas hablan del 50, 55, 57%, algunos 60% del dólar a fin de año, toda persona que está jugando con el control y la protección que le da el Fondo Monetario a las colocaciones en pesos, tiene todo el derecho a estar en dólares el día después de la elección si algún lato político no lo inquieta. Claro, esa es la gran apuesta del gobierno. A ver, las primarias abiertas simultáneas obligatorias son más que preocupantes por el hecho de la lectura de los mercados al otro día. Sí, los mercados son la gente que está en pesos. ¿Quiénes están en pesos? La gente de las LELIC que está en pesos son los amigos, son los bancos, porque están protegidos por el paraguas del Fondo Monetario. Eso ya pasó varias veces, ¿no es cierto? Entonces, eso motivó incluso que la autocrítica que se hizo el Fondo Monetario en el año 2001 fue precisamente ese. Nunca volveremos a garantizar los mercados especulativos cambiarios. Está prohibido intervenir en el mercado cambiario. Esto se ha variado ahora por una disposición casi unilateral de Estados Unidos, pero es natural que si se trata por razones electorales de mantener el dólar donde está, alguien tenga que pagar por esto, y ese va a ser no necesariamente el próximo gobierno, puede ser precisamente este gobierno, después de un dato que no le cierre a esos mercados especulativos cambiarios que han tenido al país en vilo. La verdad que mirando las cosas desde afuera, desde todo punto de vista una catástrofe que la Argentina siga dependiendo de tal modo del mercado cambiario, lo cual hace imposible la valoración objetiva de la gente, de cómo está viviendo, de dónde viene, a dónde va, qué puede llegar a pasar, gravita de tal manera el mercado, el precio del dólar, que hace casi diría inútiles todos los otros indicadores, si el país crece, no crece, si hay expectativas, si no hay expectativas, si hay oportunidades, no hay oportunidades, si se avanza, si se retrocede. Solo se mide a través del dólar, y el dólar es un mercado muy chico, muy especulativo, fácilmente manipulable y fácilmente controlable. Eso la gente tiene ya una percepción de que la economía efectivamente condiciona la política, pero la que determina a la economía es la política. Claro. Entonces es una cosa inmanejable, sí, pero el clima económico condiciona lo político, pero ¿de dónde resulta el clima económico? Y resulta de la política. Ahora, volviendo a la política y a los números, ¿qué grado de indeciso están manejando? No hay indecisos prácticamente. Lo que hay es un voto flotante. La mayor parte del electorado, que podríamos llamar blando, que puede cambiar su voto, es un electorado independiente. No tiene ningún compromiso ni con Cristina Kirchner, 70% la considera el peor presidente que ha tenido, ni con Mauricio Macri, que lo considera otro 70% un fracaso, el gobierno de Macri. Entonces, no hay una fidelidad ni ideológica, ni política, ni un entusiasmo. Ninguno de los dos son líderes empáticos, carismáticos, ni gente que justifique sacrificios. Ese 35-40% del electorado es flotante porque es independiente. Muchos se resisten a optar. Lamentablemente, esas opciones que al mes de mayo sumaban casi 22%, que eran las que generaban los gobernadores en conjunto, muy exitosa la política de los gobernadores y fue muy acertada la anticipación de las elecciones provinciales. Bueno, ahí había una alternativa y la gente tenía la posibilidad, pero esa alternativa realmente desapareció por muchas razones, que no es el caso de analizar, pero Labaña ha explicado que en realidad él fue dubitativo y poco comprometido, porque en realidad los que lo acompañaban, lo que estaban buscando era posicionarse de uno u otro lado, como lo demostró el caso de Pichetto. Entonces dice, yo no podía, o la propia política de muchos gobernadores que están de vacaciones o están prescindentes. Incluso los que más han adelantado su posición de apoyo tampoco destacan por estar en el frente de las campañas. Pero no hay casi ningún gobernador en el frente de las campañas. Cada uno está abocado a su propia provincia y muchos de ellos de vacaciones. En este momento creo que había seis gobernadores de vacaciones en esta fecha. Sí. Llama la atención también eso en un año tan importante y que se juega tanto, digo, por la política y el futuro de los gobernadores. Tanto, porque ya hay un esquema, hay consenso, hay gobernadores muy afianzados en el voto, hay coaliciones que han funcionado, hay expectativas, y lo que buscan ahora los gobernadores es tener sus diputados y sus senadores
porque lo que viene es una política nacional centrada casi exclusivamente en el Congreso. Va a poder hacer muy poco el presidente que venga, el que sea Macri o sea Fernández, por sí mismo. Digamos, no será un presidente que pueda reclamar facultades extraordinarias y que pueda retrotraer el centralismo que vivió el país hasta el año 2015. Hoy, por virtud, por necesidad, por casualidad, a la fuerza o con ganas, el gobierno nacional cedió a las provincias resortes, facultades decisivas para lograr una autonomía y una responsabilidad fiscal propia que les permitió a todas, menos a Buenos Aires, lograr el superávit primario y cumplir con las metas más exigentes que le venían desde afuera. Entonces eso los gobernadores no van a tolerar que vaya hacia atrás. No se lo van a tolerar al macrismo, que no tiene esa filosofía y además es muy débil para imponerle, y el nuevo gobierno de Macri va a ser un gobierno muy débil, cuya prioridad fundamental va a estar en el frente externo, no va a poder hacer casi nada internamente, y al peronismo lo conocen y tienen fuertes prevenciones esos gobernadores de las pretensiones, diría, recentralizadoras o vamos a decir, o de retrotraer la situación de un Estado nacional que acapara una cantidad de facultades y de recursos que afortunadamente están hoy donde tienen que estar, que es en la decisión provincial. En ese contexto de elecciones, en ese contexto que estamos observando, la economía sigue siendo determinante. En estos meses hemos tenido tranquilidad, pero algún pequeño movimiento de la economía también puede modificar lo que tiene que ver el electorado. Es condicionante, no determinante. El voto es un voto que está teniendo en cuenta otros factores. El votante no es un comprador que esté en el supermercado tratando de ver qué yogur compra o qué producto elige. Es un inversor. Entonces está con la cabeza en su pasado, en su experiencia personal, su experiencia familiar, en sus expectativas, está en el futuro, está mirando hacia adelante, lo que espera que pase. Tiene datos económicos y tiene datos políticos, tiene un alto componente de sensibilidad a la hora de tomar las decisiones. Es como decide alguien invertir, no se invierte con una ecuación aritmética. Yo digo que esto implica pensar la política no aritméticamente, sino geométricamente, espacios, volúmenes, densidades, dinámicas. Eso es lo que está mirando el elector. Es un elector que ha votado varias veces en este año, y ha votado varias veces y está preparado para tomar decisiones. No se lo asusta fácilmente, no compra recetas abstractas, tiene mucha sospecha y suspicacia respecto a la intervención en la economía de los vendedores de modelos. Sabe que el mejor modelo económico puede ir al diablo si llueve, si no llueve, si cae un banco en Indonesia, si sube o baja la Reserva Federal, la cotización del dólar, las tasas de interés. Entonces, sabe que no es una cuestión de modelos económicos, tampoco una cuestión de zares de la economía que vengan a resolver las cosas, son equipos preparados, en lo posible experimentados. Aprendimos a sospechar de los Sturzenegger, de los profesores de economía que se meten a tomar decisiones. Todas las promesas y los pronósticos sobre inflación fracasaron, todas las previsiones presupuestarias desaparecieron, no tienen ninguna. Entonces, en esa especie de economía sin ancla, la gente aprendió a decidir y a pensar las cosas desde su propia experiencia, comparando, mirando, estimando. Y esto me parece que hace un votante muy racional, que resiste los condicionamientos económicos, que no está asustado, que está bastante, fíjense en la encuesta, que el porcentaje de la gente que dice que las cosas van a mejorar ha crecido. Y eso no es un mérito del gobierno, también es un mérito de la oposición, porque proyectan la idea de que el país es viable, que está funcionando, que no hubo una catástrofe, que el sistema no impresionó. Mira a su alrededor, mira a Brasil, mira a México, mira al resto de América Latina, mira a las economías europeas, mira a Trump, y dice, bueno, tenemos más que suficiente para poder resistir y poder funcionar tomando nuestras propias decisiones. Sí, contextos que se ven y que por lo menos uno mira que la Argentina es altamente vulnerable hoy con este esquema económico.
la pregunta tiene que verse a partir de lo que son hoy los liderazgos. El tema económico y el tema político están concentrados. Los gobernadores hoy son en general gente joven, con programas y con propuestas muy independientes en todas las provincias prácticamente, con alguna excepción aislada, y me parece que eso hace que conocen muy bien la política, conocen muy bien la economía, me parece que proyecta una imagen de seguridad. Esto le da a la política nacional, no diría una seguridad ni una previsibilidad, pero le da un componente, un ancla de estabilidad. Esto es lo que vamos a ver en estos 15 días. Va a ser muy difícil asustar al votante. Y todo recurso al votante, a la historia, a la herencia recibida, a lo que viene, a lo que nos va a pasar, resbala sobre una opinión pública bastante abroquelada en sus propias convicciones. Circunstancia que por lo menos vamos a ver qué resuelven los argentinos. Le consulto, en cuanto a nivel regional, usted trabaja mucho en Corrientes, ¿los números cómo marcan Corrientes? No tenemos en este momento encuestas sobre Corrientes. Lo vamos a tratar de hacer ahora esta semana o la otra, algo para seguir y no perder el registro que hacemos todos los meses. Hemos estado muy concentrados en todo el país, en varias provincias donde he estado en las elecciones y no he podido seguir. Terminar la elección de Corrientes, habrá que hacer ahora una actualización. No creo que sea una situación que cambie mucho, claro, porque todavía sigue allí la oposición muy fragmentada, sin sentido de orientación. Están buscando, tienen una crisis de identidad que les va a costar resolver, y tienen por el otro lado un gobierno muy potente, muy decidido, que ha sabido preservarse y tomar distancia respecto también de los compromisos nacionales desde el principio. Creo que además hay un cambio generacional, y no me cabe duda que en este nuevo escenario el gobierno de Valdés va a poder hacer una capitalización de todos estos avances de este año. Yo veo con mucho optimismo. Además, si uno lo mira esto viendo lo que está pasando en la economía y en Europa-Mercosur y los escenarios que vienen, en todos ellos Corrientes talla fuerte, tiene extraordinarias oportunidades, no tiene más que posibilidades, y no hay ningún factor que pueda hacer prever que la política vaya a desbaratar esta oportunidad que está enfrentando Corrientes. Sí, circunstancias que por lo menos se ven en la provincia. La última, que tiene que ver con una cuestión estrictamente electoral, y los números que ustedes están manejando. Me dijo, Córdoba va a ser determinante. ¿Cómo está la provincia de Santa Fe? Digo, porque 4 años atrás el PRO y Cambiemos tenía una fortaleza indudable en Santa Fe, y lo que era el justicialismo era la tercera fuerza. Bueno, lo que pasa es que Santa Fe es una provincia muy equilibrada. Fíjese el resultado. Perotti, que es un gobernador que fue un intendente legendario de Rafaela, que es una de las ciudades milagro en la Argentina de la crisis. Bueno, Perotti es un gran gobernador, ha sido un muy buen senador, es el vicepresidente de Eurolat, que es la Federación de Intendentes y Gobernantes Locales. Entonces es un gobernador muy afianzado, con una victoria clara. 2/3 de la legislatura lo manejan los socialistas. Una ciudad que es una de las más dinámicas de América Latina, que es Rosario, la manejan los radicales con los socialistas, pero un gobierno más radical que el socialista, y la ciudad de Santa Fe la maneja los socialistas. Entonces ahí hay equilibrio, nadie le saca ventaja a nadie, están obligados y tienen una tradición de concertación y de trabajar juntos. Ese creo que es un ideal de país, lo que le está pasando a muchas provincias, lo que ocurre en mi provincia, en Mendoza, donde es imposible que alguien le saca ventajas a otro y apueste a una hegemonía. Entonces obliga a que funcionen las instituciones, genera competitividad, si además la economía tiene oportunidades, si tiene desarrollo, si tiene inversión, bueno, la política ayuda a todo eso, ¿no? Entonces me parece que en Santa Fe lo que ocurrió con el oficialismo es que fue víctima de las presiones de Buenos Aires. O sea, la idea de la pelea entre el PRO y los radicales, y dentro de los radicales, entre los pro Gualeguaychú contra Gualeguaychú, se proyectó al interior. Intervinieron las presiones nacionales sobre la provincia, le impidieron un proceso de renovación, y me parece que es +1 -1 0, y ahí está el resultado
la caída impresionante con un gran candidato que tuvo, que es el intendente Corral, que ha sido un intendente joven, cuyos méritos lo llevaron a presidir la UCR en el momento de crecimiento de la UCR y de la configuración de Cambiemos. Sin embargo, en Santa Fe esto se rompió porque hubo un radicalismo que fue con los socialistas, que es el radicalismo de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, el radicalismo que tiene los ministerios económicos, muy potente, que gobierna el partido. Corral no gobierna el partido y tuvo que tratar de buscar un electorado diferente, más afín al gobierno nacional, y todas eran lenguajes difíciles de articular en una Santa Fe como la actual. Y yo insisto que Santa Fe, como Córdoba, como Corrientes, como Entre Ríos, son lugares realmente donde la Argentina tiene un dinamismo muy superior al resto. Está superando las antinomias y los frenos y contrapesos que le llevaron a perder tantas oportunidades. Es el país que funciona, es la economía de la región centro y del litoral, que es la que entra en el acuerdo con el Mercosur con las mayores oportunidades. Enrique Zuleta Puceyro, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias. Buenos días, gracias a todos. La palabra de Enrique Zuleta Puceyro en contacto con nosotros.